Ah, ya, ya. ¿Qué tal? Pero yo quiero escucharlos, pues. Hablen. ¿Qué es eso? Ah, ya. Valeria, Gabriela. Sí, mejor, pues. ¿Que reciben al COVID? ¿Se olvidó usted? Ya que lo hagan, pues mestiendo de repente, pues. Ah, por 6. Que lo hagan ellos al final, entonces, pues. Claro. Ya. Bien, entonces, señores, vamos a comenzar ya que no hablan nada. Valeria no dice nada, Gabriela no saluda. Ya. Vamos entonces con la primera pregunta y dice así. Las zonas costeras de climas templados son conocidas por su belleza paisajística y su biodiversidad. También es conocido que el sobrecrecimiento de sus algas puede causar problemas a las embarcaciones que navegan por ellos. Algunas especies, además de clorofila, contienen el pigmento fucosantina, lo que lleva a clasificarlas como. Y la respuesta es, a ver, ¿cuál es la respuesta? Para la primera pregunta, pigmentos, a ver, pigmentos, sustancias que dan color o absorben luz, los pigmentos. Estos pigmentos son responsables entonces del color. Brindan color. A ver, tenemos el pigmento fucosantina. El pigmento fucosantina brinda color a dos tipos de algas. A ver, ¿quién se acuerda? Dos tipos de algas. ¿Qué algas? Tenemos las algas llamadas igual que ustedes, pues señoritas. Las algas pardas. Igual que nosotras, sí. Se dicen feofitas. Feofitas. Ahí está, las feofitas. Y otro tipo de algas son las algas doradas. Las algas doradas, también conocidas como crisofitas o diatomeas. Diatomeas. Ya está. Bien.
Ese es para el caso de la fucosantina. Otro tipo de pigmento, ¿cuál sería? Tenemos la ficoeritrina. Ficoeritrina. A ver, ficoeritrina. ¿Qué algas tienen ficoeritrina para tener un color determinado? Serían las algas rojas, también conocidas como, ¿quién sabe? Habla, no quiero hablar solito, yo quiero tener 1.000.000 de imberbes y así poder cantar mi clase. Rojas, llamadas rodofitas. Ya está, como el yuyo. El yuyo es rodofita. Y también tenemos la ficocianina. La ficocianina. La ficocianina es el responsable del color de las llamadas algas azul verdosas. Azul verdosas. ¿Con qué nombre se les conoce a las algas azul verdosas? Con el nombre de cianofitas. Sin embargo, las cianofitas no son algas verdaderas. Son falsas. Son falsas. ¿Por qué son algas falsas? A ver, ¿quién sabe? A ver, ¿por qué son falsas algas? Nada, están mudos, ¿sabes qué pasa? Nada, no hablan. Ni XD, ni jijiji, ni jaja, ni jojojo, ni jujuju, nada. ¿No estarán durmiendo estos chicos? ¿Yo los llamo? Nada, mira, ni uno, nada. Ni un... Nada, ¿dónde están las chicas? Gabriela, que siempre habla, ahorita no habla nada. Está durmiendo, seguro. Ah, no está Gabriela. Perdón, Valeria. Ella sí está. No habla nada hoy día, está calladita. Las cianofitas no son algas verdaderas, son falsas algas porque no son eucariotas, son procariotas. Son bacterias, conocidas como las cianobacterias. Las cianobacterias, ¿bien? Ahí está. Bien, por último tenemos clorofila. Profesor, las algas anteriores no tienen clorofila, no sea sin verde. Todas las algas tienen clorofila, porque es el pigmento fotosintético principal. Todas tienen clorofila.
Lo que pasa que en estas algas hay pigmentos fotosintéticos accesorios. Y lo que pasa es que en estas algas, en estos tres grupos, cuatro grupos de algas, el pigmento accesorio se produce en mayor cantidad. Y como el pigmento accesorio se produce en mayor cantidad, el color que se impone no es el color de la clorofila, sino el color del pigmento accesorio. Por eso el color determinado que no es verde, pues. ¿Te das cuenta? En cambio, en otro tipo de algas, los pigmentos accesorios están en menor cantidad con respecto a la clorofila y por eso el color que destaca es el verde. La clorofila entonces sería pigmento de dos tipos de algas y tenemos entonces las algas verdes. Las algas verdes también conocidas como las clorofitas. Clorofitas. Las algas llamadas euglinas, las euglinas, conocidas como euglenofitas, euglenofitas. Ya está. Muy bien. Ahí está, señores. Eso sería pues los pigmentos. Un detalle importante. La ficocianina y la ficoeritrina se conocen como ficobilinas. ¿Ya? Son ficobilinas, o sea, son proteínas pigmentos. La fucosantina es un lípido, es un tipo de carotenoide. ¿Ya? Es un tipo de carotenoide. ¿Recuerdan los carotenoides? Pigmentos de color rojo, naranja y amarillo. Ya, pues, este es un tipo especial de carotenoide, es un lípido. La clorofila no es lípido, ni es proteína, ni glúcido, es un tipo diferente de pigmento. ¿Ya? Pero estos dos son proteínas pigmentos. Este es de color rojo y este es de color azul. Entonces, esta ficocianina le da ese color azul característico a estas bacterias que no son verdaderas algas, porque son procariotas. Las verdaderas algas son eucariotas. Bueno, entonces ya sabemos la respuesta. La respuesta sería pues algas pardas. 1 sale entonces depravada. Vamos con la 2. ¿Quién respondió la 2? A ver. ¿Quién respondió la 2? ¿Quién respondió la 2? Por fin, Danixa. Danixa. Gracias, Danixa. Ella dice que es enfermita. ¿Ya? Así dice ella. Enfermita, profe, soy, dice. Oh, perdón, enfermita es la clave, dice. Ya. Ya. Bien. A ver, imberbes. La pregunta se centra en lo que es la espermatogénesis. ¿Qué cosa es espermatogénesis? Pues la formación de los espermatozoides. Así es. Formación de los espermatozoides. Ahí está. Y bueno, cuando se trata de cantidad de espermatozoides, cantidad de cromosomas que tienen las células durante este proceso, todo debe comenzar con la espermatogonia, pero luego del proceso mitótico, porque en la espermatogénesis hay mitosis, hay meiosis. Así que tenemos que comenzar después del proceso mitótico. ¿Y por qué no, profe, antes? Porque es demasiado, pues, hijo. Es un montón de células que se generan por mitosis. Entonces no podemos hacer, pues,
un conteo a partir de ese proceso, porque es mucho. Así que los problemas que se plantean sobre cuántos espermatozoides a partir de tal, cuántos a partir de tal, todo debe comenzar a partir de una espermatogonia, pero luego de un proceso mitótico. ¿Ya? Entonces, sería así, pues. A partir de una espermatogonia, se obtiene, porque el proceso va a provocar que una espermatogonia se convierta pues en un espermatocito primario. ¿Qué tuvo que pasar para que una espermatogonia se convierta en un espermatocito primario? ¿Qué tuvo que ocurrir? Pues tuvo que darse interfase, un proceso interfásico. Tuvo que darse la interfase. Y ya está. Interfase. Como la interfase no es una etapa de división, sino es una etapa de crecimiento, por lo tanto, una espermatogonia sigue dando origen pues a un espermatocito. O sea, la espermatogonia ha crecido y ahora se le llama espermatocito primario. Así es. ¿Cómo es la cantidad de cromosomas que tienen? Bueno, la espermatogonia tiene que ser diploide. Cuando ocurre interfase, sabemos que el ADN se duplica, pero una cosa es que se duplique el ADN, la cantidad de ADN, y otra cosa distinta es que se duplique el número de cromosomas. Se duplica la cantidad de ADN, pero la cantidad de cromosomas sigue siendo igual, ¿ya? Así que si la espermatogonia es diploide, el espermatocito primario pues sigue siendo diploide, pero con una cantidad de ADN el doble de la anterior célula. Así es. Bueno, ¿por qué se le llama espermatocito primario? Se le llama así porque va a realizar la primera meiosis, pues. Entonces, que haga la primera meiosis. Que haga la primera meiosis. Entonces, a ver, por favor, responde. Cuando realiza la primera meiosis, ¿cuántas células voy a conseguir? ¿Y cómo serán esas células y cómo se van a llamar esas células cuando hace la primera meiosis? Habla. Primera meiosis. ¿Qué células obtengo? ¿Cuántas células? ¿Y cómo son? ¿Ya? A ver, Danixa. Lúcete, ilumíname, dale lumbre a mis ojos. Nada. A ver. Indira Wilca. Guerrero. Allá, Guerrero. 2 haploides y dice, Palomino dice espermatocto. ¿Qué cosa es? ¿Qué será espermatocto? No sé qué será. Danixa, no. Lo que se va a conseguir son 2 células haploides, 2 células llamadas espermatocitos, no espermatoctos, Palomino. Espermatocitos secundarios. Ahí está. Se obtiene 12 espermatocitos secundarios y son haploides. Cada uno es haploide. Ahí está. ¿Ya? Listo. Y ahora viene la intercinesis, la etapa de crecimiento. Pero ese proceso en este caso es irrelevante. O sea, si se da, claro, ocurre, pero para este caso irrelevante. Así que de frente nos vamos a la meiosis 2. Cuando ocurre meiosis 2,
meiosis 2. ¿Qué pasa con la meiosis 2? Bueno, cada espermatocito secundario, por eso se llama secundario porque hace la segunda meiosis, cada espermatocito secundario se divide y se origina 2 células por cada espermatocito. Pero como son 2, entonces serían 4. ¿Ya está? Entonces, señores, tenemos 4, ¿qué? 4 espermátides. 4 espermátides. Las espermátides son, obviamente, haploides, pues. Ya está, haploides. Ya tenemos espermátides. Y luego viene un proceso de diferenciación. Así es. Proceso de diferenciación. Las espermátides tendrán que transformarse, especializarse, convertirse, diferenciarse. ¿En qué se van a diferenciar? En espermatozoides. 4 entonces espermatozoides. 4 espermatozoides, o también conocido como espermios. Los espermios. Ajá. Estas células ahora sí ya son gametos. Ya son gametos y son haploides, por supuesto. Ahí está. Entonces, lo que ocurrió acá sería pues lo que se conoce como la espermiogénesis. Espermiogénesis. Ahí está. O sea, la espermiogénesis es el proceso de diferenciación. Ahí está. Diferenciación. Bueno, señores, recuerda que el proceso más importante para que se formen los gametos es la meiosis. Pero con la meiosis en realidad no se puede obtener directamente los gametos. ¿Por qué, profe? Porque los gametos se caracterizan por su aspecto. La forma, el tamaño que tienen va a caracterizar la función que tenga. ¿Está bien? Los gametos cumplen una función y la función es unirse para formar a un nuevo individuo. Entonces, estos gametos van a tener una morfología determinada, pues. Y esa morfología no se consigue con la meiosis. Esa morfología se consigue con esto, con la diferenciación, que en el caso de la espermatogénesis se llamaría espermiogénesis. Los gametos pasan por un proceso de diferenciación para adquirir la morfología determinada, el aspecto de gametos. Pero entonces, ¿para qué es la meiosis? Si la diferenciación es lo que permite que los gametos obtengan esa morfología, ¿para qué sirve la meiosis? A través de la meiosis se consiguen las 2 características principales de los gametos. Así es. Uno sería el ADN recombinado y otro sería el número haploide de los cromosomas. Esas 2 características solo se consigue con la meiosis. ¿Te das cuenta? Por eso es importante. Meiosis 1, meiosis 2, al final tenemos 4 células que son haploides y que tienen el ADN recombinado. ¿Qué les hace falta? Ahora les hace falta tener la morfología determinada para ya ser finalmente gametos. Y por eso tienen que pasar por un proceso de diferenciación. Bueno, ahí está. Bien. Miren, la pregunta dice así, ¿no?
Si una especie animal tiene 2N igual 48 cromosomas, entonces la cantidad de cromosomas que habrá en una espermatogonia, un espermatocito secundario y un espermátide será de cromosomas respectivamente. Bueno, entonces mira, si 2N igual 48, pues el espermatocito primario sigue teniendo 48, ¿sí o no? Claro. Los espermatocitos secundarios tendrían que 24, pues, porque son haploides. 24, 24. ¿Te das cuenta? Nada más tienes que fijarte en eso. Entonces la respuesta sería excítame la clorofila. Bien, vamos con la pregunta 3. Dice así: Liliana estaba de vacaciones en la hacienda de sus abuelos y en ese lugar observó diversas plantas que habían desarrollado flores y frutos con semillas. Entre estas plantas, unas tenían raíces pivotantes y hojas retinervias, mientras que otras tenían raíces fibrosas y hojas paralelinervias. De acuerdo con lo observado por Liliana, se puede afirmar que las plantas cuya morfología de sus raíces y hojas mencionada, respectivamente, son. A ver. ¿Qué sería ahí? ¿Qué habéis respondido, críos? A ver. ¿Dónde está? Adriana dice, enfermita, soy profe. Ya. Enfermita, soy profe, dice la Nixa también. Ya. ¿Quién más? Palomino, a ver qué dice Palomino. También dice enfermita. Entonces, claro, en este caso, el texto se refiere a las angiospermas, no se refiere a las gimnospermas, ya que dice que estas plantas tienen flores y frutos, y las plantas que desarrollan frutos, pues son las angiospermas, ¿sí o no? Claro, profe. Pero luego dice que hay dos tipos de plantas, ¿sí o no? Una tiene raíces pivotantes. ¿Cómo es una raíz pivotante, profe? Una raíz pivotante significa que es una raíz principal y luego tiene unas raíces laterales, o sea, unas ramificaciones. Pero la principal es la más desarrollada, esa es una raíz pivotante. O también se le dice, pues, axonomorfa. Y en el caso de las hojas retinervias, ¿qué es eso, profe? Hoja retinervia se refiere a esto. Tienes una hoja y la hoja se ramifica, sus nervaduras, retinervia, sus nervaduras se ramifican. Eso quiere decir retinervia. ¿Ya? Así. Eso es propiamente de una dicotiledonia. Para la otra planta, pues te habla de que las raíces son fibrosas. ¿Cómo es eso? Si para una dico la raíz es así, ahí está, mira, así es. Para una mono, su raíz es así, pues. Entonces tú no puedes distinguir, en ese caso, cuál es la raíz principal, ¿sí o no? No se puede. Ah, claro, profe, tiene razón. Entonces no se puede distinguir. Eso se dice raíz fibrosa, ¿ya? A eso se le llama raíz fibrosa. Raíz fibrosa, o también se le dice fasciculada. Fasciculada, así. Acá sería raíz pivotante. Pivotante, o también se le dice axonomorfa. Axonomorfa. La hoja es retinervia porque sus nervaduras, o como vulgarmente la gente le llama, nervios o venas, ¿sí o no? Nervaduras es el término correcto. Es una hoja retinervia. ¿Qué? Y profe, ¿y las nervaduras qué tienen?
Las nervaduras presentan xilema y floema, pues hijo, ¿ya? Entonces, estas dos constituyen características de las dicotiledonias, pues. Dicotiledonias. Así es. Y acá, pues, la hojita que presenta una mono, pues va a presentar nervaduras que son paralelas. Ajá, paralelas. Entonces se habla, pues, de una hoja paralelinervia. Una hoja paralelinervia. Nervaduras paralelas. Ahí está. Entonces, esto sería para el caso, pues, de una monocotiledonia. Pero recuerda que la principal diferencia entre las monocotiledonias y las dicotiledonias, ¿cuál sería? A ver, ¿quién sabe? La principal diferencia entre monocotiledonias y dicotiledonias, ¿cuál sería? ¿Dónde está la principal diferencia? ¿Dónde? Está en sus flores, está en sus hojas, en sus tallos, en sus raíces, en sus frutos, en las semillas. ¿Dónde está la principal diferencia entre monocotiledonias y dicotiledonias? A ver. ¿Nada? La principal diferencia está a nivel de la semilla. A nivel de la semilla. ¿Qué tiene la semilla que permite diferenciar a una monocotiledonia de una dicotiledonia? Pues sencillo. Si yo examino la semilla, para una monocotiledonia, el embrión está en el interior. Aquí está el embrión de la semilla, ¿ya? Entonces, la semilla presenta un embrión. Acá está el embrión de la semilla. Entonces, el embrión presenta dos hojitas. Los embriones presentan hojas. Ahí está. Entonces, como tiene dos hojitas embrionarias, es una dicotiledonia, porque hoja embrionaria, su nombre sería cotiledón. Ah, así es, ¿ya? El embrión entonces presenta, en este caso, dos hojas embrionarias. Por eso es una dicotiledonia. Pero acá en la monocotiledonia, el embrión no presenta dos hojas embrionarias. El embrión solo tiene una hoja embrionaria. Ahí está, un cotiledón nada más. ¿Te das cuenta? Entonces, eso pasa en la semilla. Entonces, esto sería... Ahí está. Este es el embrión. Ahí está. Este es el embrión. Pero este es su cotiledón. Entonces acá anotamos aquí. Cotiledón. Cotiledón. Hoja embrionaria. Hoja embrionaria. Ahí está, pero son dos acá. Aquí es solo una hoja. Aquí es solamente un cotiledón nada más. Un cotiledón. Ya está. Bien, imberbes, así sería entonces. ¿Ya? Entonces no olvides la principal diferencia entre ambas angiospermas, porque estos son tipos de angiospermas, está a nivel de la semilla. A nivel de la semilla. Listo. Bueno. Siguiente pregunta.
Dice así, dentro de los animales que se reproducen, me estaba olvidando. 4. Algunas especies del reino animal llevan a cabo un proceso acelerado de cambios para llegar a su forma adulta. Este proceso de transformación que realizan los insectos como las moscas o anfibios como el sapo es conocido como. Esta pregunta sí está fácil, ¿eh? Cultura general incluso. ¿Cuál es la respuesta? A ver, por ahí ya respondieron. Ajá, Lisbeth, Talía, ahí está. Ariana dice, depravada soy, profe. También dice la misma, ella dice, depravada también soy. Depravada por 2, por 3, por 4 y así. Ya. Y sí, efectivamente, la respuesta es la metamorfosis. Metamorfosis. Ya. Profe, yo he leído la novela La Metamorfosis de Franz Kafka, de Gregorio Samsa, pobrecito, profe, despertó convertido en un insecto y su familia, pues, lo comenzó a odiar. Incluso su viejo lo mató de un manzanazo, profe, en su cuerpo le dio lanzó. Sí, es cierto. Pero eso, en términos biológicos, no es metamorfosis. ¿Ah, no? No, eso no es metamorfosis. Es una transformación, sí, pero dista mucho de lo que es una metamorfosis en términos biológicos. ¿Ah, sí? Y es. Bien. Entonces, ¿cómo se define, pues, una metamorfosis? Para eso se tiene que hablar sobre el desarrollo. A ver, pregunta número 4 se refiere al desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es el conjunto de cambios que un organismo sufre durante su tiempo de vida. Eso es desarrollo, ¿ya? Antes de nacer, en un animal, el desarrollo se llama desarrollo embrionario. ¿Me entiendes? Entonces, antes de nacer, todos los cambios que conllevaron a que se forme, se llama desarrollo embrionario. Técnicamente el término sería ontogenia, así, la ontogenia. Aunque algunos textos hablan de que todo el desarrollo es ontogenia, todo, desde que te formas hasta, pues, que mueres. Todo eso implica una serie de cambios que en conjunto se llamaría la ontogenia. ¿Está bien? Hay dos tipos de desarrollo. Existen dos tipos de desarrollo. Tenemos el desarrollo directo y el desarrollo indirecto. Desarrollo directo y el desarrollo indirecto. El desarrollo directo consiste en que la cría tiene que pasar, luego de nacer, tiene que pasar por un proceso de cambios que lo conllevan a ser un adulto. Un adulto. Profe, y para que la cría sea un adulto tiene que registrarse en la RENIEC, profe, para sacar su DNI, no sea sin ver. En biología, adulto quiere decir que el organismo ya es capaz, ya está apto para reproducirse, para tener sexo, para ser progenitor, para tener su descendencia. Ha madurado sexualmente, ya es capaz de reproducirse de forma sexual. Ese es ser adulto. ¿Ya? Eso significa ser adulto. La cría tiene que pasar entonces por cambios para ser un adulto. Sufre cambios en un tiempo determinado.
Si lo comparo con el desarrollo indirecto, entonces la cría igual tiene que sufrir cambios para ser un adulto. Tiene que sufrir cambios para ser un adulto. Sin embargo, los cambios que sufre la cría para ser un adulto en un tiempo determinado estos cambios son drásticos. ¿Así? Así es. Estos cambios son de tipo metamorfosis entonces. Lo que significa es que entonces la cría es una larva. En un desarrollo indirecto la cría es una larva, pero en un desarrollo directo la cría no es larva. Allá. Los cambios entonces implican que debe darse una metamorfosis. Cambios con metamorfosis. ¿De acuerdo? Así entonces, tiene que darse cambios con metamorfosis, cosa que aquí no se da. Aquí no hay metamorfosis. Ahí está. Bien. Miren, una larva, ¿qué cosa es? ¿Qué es una larva? Se le dice larva a la cría de un animal que le falta poco o le falta mucho por desarrollar para ser un adulto. Que le falta poco o le falta mucho por desarrollar para ser un adulto. O sea, un bebé humano, un recién nacido, un neonato humano, ya tiene todo desarrollado, lo que tiene el adulto. ¿Tiene todo, profe? Sí. Tiene ojos, tiene laringe, tiene pulmones, tiene intestino, tiene estómago, tiene vaso, tiene hígado, tiene su pipilí, tiene sus riñones, su cerebro, su lengua, sus dientes. Profe, pero un bebé cuando nace sin dientes, o sea, sin verde. Los dientes ya están formados ya, están dentro de los huesos. Solo es cuestión nada más de que poco a poco van saliendo y conforme salen van creciendo. Pero ya la estructura del diente ya está formado dentro de sus huesos. Entonces el bebito ya tiene sus dientes, solo es cuestión de salir nada más. Entonces un bebé humano no tiene nada por desarrollar porque ya tiene todo lo que tiene un adulto. ¿Qué le hace falta nada más? Le hace falta aumentar de tamaño y madurar sexualmente para ser un adulto. Nada más. Entonces, eso pasa con un perro, eso pasa con un gato, eso pasa con un cocodrilo, eso pasa con la anaconda, eso pasa con una lagartija. ¿Está bien? Pero cuando a la cría le hace falta todavía algunas cosas o le faltan muchas cosas por desarrollar, entonces esa cría se llamaría larva. Entonces, la larva le falta poco o le falta mucho por desarrollar para ser un adulto. Ejemplo, la larva de la mariposa que se llama oruga. Todos conocen la oruga, ¿sí o no? Sí, profe, la oruga. La oruga le falta mucho por desarrollar como tiene el adulto. Por ejemplo, la oruga no tiene sus antenas. ¿Quién tiene antenas? Pues, profe, la mariposa. La oruga no tiene, por ejemplo, las alas. ¿Quién tiene alas? La mariposa, profe. ¿Cómo es el cuerpo de una oruga? Profe, su cuerpo es como largo. ¿Tú crees que es como el cuerpo de una mariposa? No, profe, ahí está. ¿Te das cuenta? La oruga tiene su estructura para masticar. La oruga es masticadora, pero cuando sea mariposa, esa estructura no le va a servir.
pues tiene que cambiar la estructura bucal por otra forma. La estructura masticadora tiene que ser sustituida por una estructura chupadora. Sí, las mariposas son chupadoras, ¿ya? Chupadoras. ¿Qué chupan, profe? ¿Qué más va a chupar, pues, sin verbe? Chupan el néctar de las flores. Eso chupan las mariposas. Entonces, como a la oruga le falta mucho por desarrollar, esa oruga tiene que sufrir, ¿qué entonces? Metamorfosis. Se encapsula, se envuelve en seda, para que entonces vaya sufriendo estos cambios y así llegar a ser una mariposa. ¿Te das cuenta? Las cucarachas, lo mismo. Las cucarachas, solo que en este caso, lo que sale de un huevo de la cucaracha no es un gusano. Sale una pequeña cucarachita muy parecida al adulto. Le falta algunos detalles por desarrollar. Sí, por ejemplo, no tiene alas todavía. Las patas no son tan espinosas como tienen los adultos. Entonces le falta un poquito modificar su cuerpo, cambiar, desarrollar algunas cosas para ser ya como el adulto. ¿Te das cuenta? Entonces en este caso a la larva de la cucaracha no le falta mucho, sino le falta poco por desarrollar. Pero aunque sea poco por desarrollar, esta larva de la cucaracha tiene que pasar por metamorfosis también. Escucha bien. ¿Por qué se llama metamorfosis? Porque los cambios que se producen son cambios acelerados. Acelerados, así es. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en nosotros sería metamorfosis si es que el niño se convierte en un adulto en apenas 2 meses. Habla, profe, así es. En apenas 2 meses el niño se convierte, comienza a aumentar su cuerpo de tamaño, que la cosa, entonces eso sería metamorfosis. Entonces, pero más o menos ya entendí. Metamorfosis es cuando el conjunto de cambios de su desarrollo se acelera, exacto. Cuando esos cambios de su desarrollo se aceleran, a eso le llamamos metamorfosis. A eso. ¿Está bien? Entonces, es por esa razón que aquí pues hay metamorfosis, aquí no. Desarrollo directo, no hay larva, no hay metamorfosis. Desarrollo indirecto, hay larva, hay metamorfosis. Profe, ¿y el tiempo? Bueno, uno pensaría aquí que un desarrollo indirecto, mira, el desarrollo directo, muchos pensarían que si no hay metamorfosis, profe, si no hay larva, entonces el desarrollo directo debe ser rápido, ¿no? Porque si ya no hay nada por desarrollar, ¿por qué no es rápido el proceso? ¿Te das cuenta? No es rápido. Uno tarda años en crecer y luego comenzar a madurar. Los organismos que tienen desarrollo directo tardan mucho tiempo en alcanzar su estado adulto. En cambio, los que tienen desarrollo indirecto lo hacen en menor tiempo, porque la metamorfosis les permite acelerar ese desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el desarrollo directo no es más rápido que el indirecto? ¿Sí o no? Si la cría ya tiene todo desarrollado, ¿por qué no crece rápidamente y madura rápidamente para ser un adulto? Bueno, la respuesta es simple. Los organismos que tienen desarrollo directo tardan más tiempo en alcanzar el estado adulto, a pesar de tener todo desarrollado, es para conocer mejor su entorno, pues. Es para obtener la mayor cantidad posible de información del entorno para poder adaptarse correctamente a dicho entorno que es cambiante. Por ejemplo, ¿no? Si uno se va a un lugar, a vivir a un lugar nuevo, pues para poder vivir correctamente en dicho lugar nuevo, uno tiene que no estar pues 1 semana, 2 semanas, ¿no? Uno tiene que estar mucho tiempo si uno quiere conocer exactamente dicho lugar, ¿sí o no? Claro, estar mucho tiempo, el tiempo que uno requiere. Cuando un bebé nace, el bebé humano conoce su entorno.
cuando gatea, cuando toca objetos, está aprendiendo de su entorno. Crece, va creciendo y va conociendo, va experimentando. Es una máquina acumuladora de información. Pero un organismo que tiene desarrollo indirecto es como decir, no le interesa acumular información de su entorno. ¿Por qué? Porque básicamente toda su vida va a funcionar de manera instintiva. Entonces, los animales que tienen un desarrollo indirecto básicamente funcionan casi todo por instinto. Pero aquellos que tienen desarrollo directo van a vivir no solo por mecanismos instintivos, sino necesitan vivir por aprendizaje. Tienen que aprender de su entorno, aprender. ¿Se das cuenta? Y aprender de su entorno no implica hacerlo en un día, 2 días, semanas. Requiere más tiempo. Por eso su desarrollo tiene que ir a la par con el tiempo de aprendizaje de su entorno. Así es, ¿está bien? Y eso pasa. Bien, los animales que tienen metamorfosis son muchos en el caso de los invertebrados, muchos en el caso de invertebrados. Por ejemplo, si queremos mencionar que animales, en el caso de invertebrados, sobre todo es muy conocido en el caso de los artrópodos, los insectos, arácnidos, y tenemos también el caso de los crustáceos. Ahí está, crustáceos. Miren, en los crustáceos, mayoría de ellos tiene desarrollo indirecto. O sea, en ellos hay metamorfosis. ¿Ya? Los arácnidos, mayoría es directo. De un huevo de araña sale una pequeña arañita chiquitita que ya tiene todo desarrollado, solo le falta crecer y madurar, y le va a tomar semanas o meses hacerlo. ¿Está bien? Mayoría directo. En los insectos, mayoría es indirecto. Profe, ¿hay insectos que tienen desarrollo directo? Sí. ¿Quieres saber quién? Lepisma. Lepisma es un pequeño insecto de forma alargada y de color plateado, vulgarmente conocido como pescadillo o pececillo plateado. Si de repente alguien, si fuera tan amable, buscar en el internet y busca la imagen pues de ese animalito, lepisma o pececillo plateado, si fuera tan amable ahí de colgarlo, por favor, ahí, sí, lepisma, y lo comparte ahí en el chat para que vean los demás imberbes y se acuerden de que han visto a este animalito en sus casas. Sí, cuando ustedes han limpiado su casa, han encontrado este animalito. Sí, ahí en el chat. Ahí está. Ahí es imberbes, ahí está. ¿Lo has visto o no has visto, Ariana? ¿Sí o no? ¿Lo han visto? En casa, limpiando. Ahí está. Alexandra dice, sí, profe, mi casa está cochina. Vaga, limpia tu casa. Ariana también dice, sí, dice, hace años que no limpio, dice. Ya. Ahí está. Ese animalito es un insecto. Ese animalito es mucho más antiguo que los mismos dinosaurios. ¿Ya? Imagínate, mira. Antes que existieran los dinosaurios, ese animalito ya existía. Y hasta ahora está con nosotros, mira. Entonces, ese animalito, cuando sale del huevito, el animalito ya tiene todo desarrollado. Él no hace metamorfosis, su desarrollo es directo. Eso entonces significa que va a pasar algunos meses creciendo y luego madurando. ¿Te das cuenta? Ahí está, pues. Listo.
Bueno, chicos, entonces vamos a... me olvidaba. Y en el caso de los vertebrados, profe, en el caso de los vertebrados, solamente se dice que hay metamorfosis o hay desarrollo indirecto o hay larva para los anfibios. La larva en los anfibios se llama renacuajos, ¿ya? Renacuajos. Pues así, metamorfosis en los anfibios. Escucha bien, la metamorfosis no incluye el paso de huevo a larva. Ten cuidado, de huevo a larva, eso no incluye metamorfosis. Metamorfosis incluye del paso de larva a adulto, eso es metamorfosis. Así es simple, ¿ya? Ya está. Profe, ¿solamente en los anfibios hay metamorfosis y no hay en otro tipo de animal? Como grupo, solo en el caso de anfibios. Pero si hablamos por especie, entonces algunos peces tienen metamorfosis. Las anguilas. Pero no hay más, pues. ¿Me entiendes? Entonces, como solamente son algunas especies de peces en un grupo enorme, no podemos decir entonces que en los peces hay desarrollo indirecto o hay metamorfosis o hay larva. No. Solo algunas especies de peces sí tienen metamorfosis. Pero en el caso de anfibios sí, el grupo general tiene metamorfosis. Ya está. Pregunta número 5. Dice, dentro de los animales que se reproducen por fecundación interna, existen algunos que son ovovivíparos, los cuales se caracterizan ¿por qué? A ver, ¿qué dices? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver. Habla, habla. 5 dedos dice. 5 dedos. Cristel dice que es su amiga burra. Ya. Así dice Cristel, su amiga es burra. Palomino dice, ¿yo qué? Dice. Allá también dice, 5 es burra. Ya. Vamos a ver entonces si es cierto eso. Bueno, a ver. Ya. A ver, señores, vamos a mencionar esas formas de reproducción. En el caso, pues, de los vivíparos, ovíparos, ovovivíparos. A ver. Ajá. Ya está. Listo. A ver, señores. Ovíparos. Literalmente significa los que nacen de huevos. Literalmente, los que nacen de huevos. Vivíparos. Los que nacen vivos. Vivíparos. Literalmente significa así. Pero lógico, ¿no? Deben nacer vivos, ¿no? Bueno, en algunos casos nacen muertos. Sí, por eso es significado literal, nada más. Vivíparos, los que nacen vivos. Y los ovovivíparos. Ovovivíparos, que literalmente significa los que nacen vivos de huevos. Ya está. Bien. La primera diferencia es en cuanto a la fecundación. En cuanto a la fecundación. ¿Qué es la fecundación? La unión de los gametos. ¿Ya? Eso es fecundación. Vamos a ver si la fecundación es externa o es interna. Por ejemplo, en el caso de ovíparos.
¿La fecundación será interna o será externa? Ambos. ¿Cómo que ambos? Ambos. Por ejemplo, los peces son ovíparos, en su mayoría son ovíparos, ponen sus huevos. La hembra y el macho liberan sus gametos fuera de sus cuerpos. Los gametos se juntan y forman los huevos fuera del cuerpo de la hembra. Eso es ser ovíparo. La fecundación ha sido externa. Los pollos ponen sus huevos, ¿sí o no? La gallina pone sus huevos. ¿Por qué? La gallina pone sus huevos porque ovula. ¿Así, profe? Haya o no haya un gallo, la gallina igual va a poner sus huevos. Porque el poner un huevo es equivalente a ovular. Así como tú ovulas, señorita, cada mes, ya, pues la gallina igual va a ovular. Allá la gallina ovula. Entonces pone su huevo. ¿Entiendes? Cuando el gallo pisa la gallina, el semen del gallo va a fecundar a ese óvulo que se está liberando. Si el semen no logra tocar a ese óvulo antes de que se formen las envolturas y la cáscara, entonces ese huevo, por más que lo incubes, no se va a desarrollar en un pollito. Pues el huevo tiene que ser alcanzado por el semen antes de que sea cubierto por la cáscara. Allá, así es imberbe, ¿está bien? Entonces, ¿el gallo qué hizo? El gallo pisó a la gallina y le introdujo su semen, pues, ¿te das cuenta? Le introdujo el semen a la gallina. Claro, en este caso el gallo es un tanto bruto, ¿no? Porque el fuerte del gallo no es ser delicado, pues. Ustedes han visto cómo el gallo pisa a la gallina, ¿sí o no? Claro, entonces se sube al toque y le pica la cabeza y la pobre gallina ahí, pues, sí o no, contra el suelo. Entonces, el gallo es bravo, es salvaje, pues, ¿ya? Así es bruto es el gallo. Así que la fecundación puede ser interna o puede ser externa, pues, ¿está bien? Fecundación interna o externa. Ya está. Ovovivíparos y vivíparos. ¿Qué ocurre acá? Pues la fecundación es interna. ¿Interna? Sí, nada más interna, pues, hijo. Interna, claro. Muchas veces hay chicas, por ejemplo, que se me acercan para preguntarme cosas así, algo bien comunes. Preguntas son comunes. Y estas chicas pues tienen una vida sexual con su pareja, ¿no? Con su enamorado, tienen una vida sexual, ¿no? Y me preguntan, me dicen, profe, una consulta, ¿no? Me dicen, y me hacen la pregunta de sexo. Yo no sé nada de sexo, le digo, pero ven, no importa, yo sé teoría nomás, le digo, ¿no? Y me dicen, profe, bueno, mi enamorado cuando termina usualmente no en mi vagina, sino fuera de mi cuerpo, en mis piernitas, en mi barriguita, no va a pasar nada, me dicen. No va a pasar nada, no, es imposible, es imposible que estés embarazada cuando pues la inseminación se hace pues sobre tu cuerpo y no dentro de la vagina, es imposible. No es posible que tú absorbas eso y el espermatozoide de todas maneras irá a encontrarse con el óvulo, no es imposible. Así que no hay fecundación externa en nuestra especie, la fecundación es interna. El semen tiene que ser depositado en la vagina. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Ya saben, ¿ah? No quiero que alguno de ustedes me haga esa pregunta, no quiero. Así que, por favor. ¿Qué dice? Una gotita, dice. Mira, se enfermo, amigo. Una gotita. ¿Cuál? Ni gotita, ni gotón imberbe. ¿Ya? Así es, no puede quedar embarazada. Ya está. A ver. Los organismos vivíparos, entonces, como la fecundación es interna, necesitan depositar el semen en la vagina. Tienen que hacerlo. Fuera, no.
Pero ¿qué pasa, profe, en el caso de los ovovivíparos? Igual. Pero, profe, un ejemplo de ovovivíparo, ¿quién es? Ah, ya, fácil. Sería, por ejemplo, el caballito de mar. ¿El caballito de mar es un ovovivíparo? Sí. Mire, la regla general es que sea ovovivíparo o vivíparo, el macho debe depositar el semen dentro de la hembra, ¿sí o no? Es la clásica regla. El macho introduce semen en la vagina de la hembra. Pero ¿qué pasa en el caballito de mar? Es al revés. ¿Qué? ¿Al revés? O sea, la hembra le mete semen al macho, no seas imberbe. ¿Cómo la hembra va a producir semen imberbe? Las hembras no producen semen. ¿Ya? Ahora tú, de repente, Anthony me diga, no, profe, pero mi enamorada sí, oye, imberbe, te he engañado. Ese es transforme. Las hembras no producen semen imberbe. ¿Ya? Así es. Bien. Entonces, ya. Bien. Ya escucha. ¿Qué ocurre? Lo que la hembra produce son óvulos y el macho produce espermatozoides en una masa llamada semen. ¿Qué es lo que ocurre? Es la hembra quien le introduce su masa de óvulos al macho en una cámara que tiene en su vientre. ¿Que sí, profe? Sí. En este caso es un coito anómalo, en que no es el macho quien introduce semen o gametos a la hembra, sino es la hembra quien introduce gametos en el macho. Cuando el caballito de mar recibe los óvulos de la caballita en su cámara de su vientre, el macho entonces, ¿qué hace? El macho va a soltar sus espermatozoides, pero no fuera, sino dentro de su misma cámara, donde están los óvulos que recibió de la hembra. Entonces la fecundación se estaría dando dentro del macho. Mira, qué inusual, ¿sí o no? Dentro del macho. Y muchos huevitos entonces se forman, muchas crías se forman, ¿está bien? Ajá. Y queda, literalmente hablando, embarazado. Así es. Pobrecito caballito de mar, queda embarazado, imberbe. El caballito de mar queda embarazado, imberbe. Ahí está el caballito, pobrecito. Mira. Ahí está. Mira, embarazado queda el caballito, pobrecito. Pero al menos la hembra se queda con el macho, ¿no? Así, que se va a quedar. Al comienzo sí, ¿no? Como que dice, ¿no? Para que no piensen mal de mí. Entonces, ahí está con él, juntitos están ahí. El caballito de mar feliz, me ama, me quiere, dice, me adora, dice, está conmigo. Así es. Pero ya cerca del parto, la desgraciada se desaparece, se esfuma. Así es. ¿Qué sí, profe? Así es, se desaparece, ¿no? Caballito dijo, pues no, estar contigo es algo mágico. Pues la hembra, ¿quieres magia? Entonces se desapareció. Se esfumó, desgraciada. Y se quedó como padre de soltero. Sí, pues. ¿Y dónde está la hembra? La desgraciada se fue a buscar a otro caballito de mar. ¿Para qué? Para embarazarlo, pues, y hacer lo mismo con él. Lo embaraza, igual, lo abandona. Busca otro, lo embaraza, lo abandona. Lo embaraza, lo abandona. Lo embaraza, lo abandona. Lo embaraza. Y así, oye, con todo el barrio. Que tan brava es, profe. Así es. Una desgraciada eso, oye. Sí. ¿A cuántos machos les arruinan su vida, pobrecito, oye? Y tú vieras cómo es el parto de un caballito de mar, oye, pobrecito, un caballito, su barrigaza hinchada y comienza a dar a luz, oye. ¿Que no va al hospital? ¿Qué hospital va a ir imberbe? ¿Qué se va a ir? ¿Al Plaza 2 de Mayo? ¿El hospital de 2 de Mayo? No, y pues imberbe, no va a ir ahí. Entonces simplemente, pobrecito, comienza a salir los caballitos chiquititos, ¿sabes? Pobrecito, oye, da pena. Y la desgraciada feliz ahí,
acabando con el futuro de otros caballitos del mar. ¿Qué se va a hacer? Pues así es la naturaleza, pues. Así es la naturaleza, pues. ¿Te das cuenta? Él es un ovovivíparo. ¿Cómo se define un ovovivíparo? Retiene los huevos hasta el nacimiento. Los ovovivíparos retienen los huevos hasta su nacimiento, es decir, los huevos son incubados dentro y entonces adentro los pequeños rompen el cascarón y luego nacen por parto. Los ovovivíparos y vivíparos nacen por parto. Los ovíparos nacen por eclosión. La cría rompe el cascarón del huevo y entonces nace. Se dice nace cuando la cría ya tiene contacto con el medio externo. Ahí habrá nacido. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, si un huevito tiene una cría de caballito de mar y está dentro del vientre de su papá, cuando esta cría rompe el huevito dentro de su vientre, ha hecho una eclosión, pero todavía no ha nacido. ¿Por qué? Porque aún está dentro del vientre de su papá. A pesar de que ha roto el cascarón, aún no nace, porque aún sigue en el vientre de papá. Cuando nazca, cuando salga, habrá nacido, pero eso ya sería parto. ¿Te das cuenta? Eso sería parto. Ya está. Así sería. Listo. ¿Entendiste o no? Habla. Entonces, ahí está. Y ya saben, señoritas, no sean caballitas de mar, pues, por favor. ¿Ya? Lo embarazan y háganse cargo del hijo, pues. Sean abusivas. ¿Cómo va a estar ahí acabando con todo el barrio, pues? Por favor. Ya está. Bien, entonces, señores, vamos a completar acá. A ver, desarrollo. El desarrollo en los ovíparos es externo, es decir, la cría se desarrolla fuera del cuerpo de la hembra, sea en la gallina, sea en los peces, la cría se desarrolla fuera del cuerpo de la hembra. ¿Está bien? Listo. Y dentro, claro, de un huevo. En los ovovivíparos y vivíparos, el desarrollo es interno. Así es, el desarrollo es interno. Desarrollo interno. Ajá. Siguiente tenemos. Ahora acá, en el caso de el nexo entre madre y embrión. Madre y embrión. Ahí está. Los ovíparos y los ovovivíparos no presentan nexo. ¿Qué cosa quiere decir, profe, nexo? Nexo quiere decir conexión entre madre y embrión que permita a la madre directamente alimentar a su cría. Ya. En estos dos no hay. ¿Y sabes por qué? Porque el huevo lo impide. La cáscara del huevo impide que el embrión tenga conexión con su mamá. En cambio aquí, no, pues. Acá el embrión se conecta a mamá y en el caso de mamíferos esa conexión se llama placenta. Así es. Así es. Ya está. El último punto sería el nacimiento. Nacimiento. El nacimiento en los ovíparos sería por eclosión. Eclosión. En los vivíparos y ovovivíparos el nacimiento sería por parto o parición también se dice. Parición. Parto. Ya está. Así es, señores.
Me da pena en la historia de los caballitos de mar. O sea, cómo me da cólera lo que hace la caballita de mar. No sé, me dan a encontrarla y lo hago ceviche al toque con gusto, con ganas todavía, por toda la maldad que hace. Pero me aguanto, pues, me aguanto. Bueno, y ahora, ¿qué organismos son así, no? Ya. Esto sobre todo lo vamos a realizar en invertebrados, porque en invertebrados es una variedad y es demasiada información. Para vertebrados. Vivíparos, ¿quiénes son? Vivíparos son mayoría de mamíferos. Mayoría de mamíferos. Ahí está. Ovovivíparos, ¿quiénes son? Pues ahí está los tiburones, que sí, profe, sí. Los tiburones, están las rayas, ajá. Está tu mascota favorita, anaconda, ahí está, anaconda. Está la serpiente marina, ajá. ¿Quién más, profe? El caballito de mar, obviamente, pobrecito. El caballito de mar. ¿Quién más, profe? Y bueno, esos serían los ejemplos más clásicos, ¿ya? Ahí está. Ya está. Bien. Bueno, en el caso de ovíparos, los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y algunos mamíferos. ¿Cómo algunos mamíferos, profe? Sí, pues tú conoces. Tú conoces un mamífero que pone huevos, que es ovíparo, se ha hecho famoso. Ahora es detective. Habla. ¿Quién es? Tutora, de repente los chicos están hablando y el audio parlante, de repente están hablando porque así, estos desgraciados no hablan nada entonces. No, no lo encuentro. Ya. A ver. ¿Quién preguntó esto? Camavilca. Profe, ¿cómo hacen para que cuando comamos un huevo no salga un pollito? O sea, usted dijo que el esperma debe ingresar antes de que se genere la cáscara. Este es imberbio si hace, oye. ¿Por qué eres imberbia? Cabezazo este imberbio, oye. Oye, en las granjas se evita que el gallo pise las gallinas, pues imberbio. ¿Entiendes? Entonces, la gallina está ahí solita, sin gallo, pone y pone los huevos. O sea, es obvio que esos huevos no van a poder desarrollar pollito, pues imberbio. ¿Ya? Claro, si crías pollos en tu casa y tienes un gallo, entonces obviamente el huevo puede ya estar fecundado, pero para que tenga un pollito el huevo tiene que ser también incubado, pues. De nada sirve que el huevo esté fecundado si no es incubado, requiere calor para que se desarrolle el pollito. ¿Entiendes? Ya está. Bueno. ¿Está bien o no, Camavilca? Ya. Ya. Bien. Y ahí está, pues, señores. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esa tablita importante. Listo. Ahora sí. Esa es la pregunta 5.
Vamos con la pregunta 6 y dice así: la mitosis, comprendida por las fases conocidas como profase, metafase, anafase y telofase, es la división de una célula en dos células genéticamente idénticas, es decir, que ambas células resultantes presentan el mismo número de cromosomas sin que sus genes estén recombinados. En la siguiente figura se muestran 4 células A, B, C y D en una fase distinta de la mitosis. ¿Ya? De acuerdo a la figura, coloque si es yo o si es ella. Veamos. Dice, la célula D está en metafase. Obvio, porque hay una placa ecuatorial, ¿sí o no? ¿Sí? Y sus cromosomas, que tienen 2 cromátides, obvio pues. Si la célula tiene cromosomas ubicados en el plano ecuatorial, cada cromosoma tiene una cromátide y otra cromátide. Son cromosomas dobles. Así es. Así que lo primero es verdadero como yo. Verdadero como yo. Segundo, la célula C está en telofase y sus cromosomas que tienen una cromátide se descondensan hasta cromatina. ¿Ya? La célula C está en telofase y sus cromosomas que tienen una cromátide se descondensan. Ya. Si la célula C está en telofase, y es cierto, está en telofase, tienen una cromátide. ¿Es verdad eso? Por supuesto. Ya en telofase, los cromosomas ya no tienen 2 cromátides, sino solo una cromátide. Pero estas cromátides, estos cromosomas simples, ya se están descondensando para volver a ser cromatina. Así que, señores, la respuesta ahí pues sería verdadero como yo. Listo. La tercera, la célula B está en profase y sus cromosomas que tienen una cromátide, a ver, es cierto que la célula está en profase, pero dice, y sus cromosomas que tienen una cromátide. ¿En profase los cromosomas tienen una cromátide? No, tienen 2 cromátides, así que eso es falsa como tú. La cuarta, la célula A está en anafase y sus cromosomas que tienen 2 cromátides, la célula A está en anafase, es cierto, está en anafase, y sus cromosomas que tienen 2 cromátides. No, pues se supone que en anafase las cromátides hermanas se separan y cada cromátide separada es un cromosoma simple. Acá está diciendo entonces, y sus cromosomas que tienen 2 cromátides. Eso es recontra falsa. Sale yo, ella y ya. La respuesta entonces, amorosas por la plata. Listo. Pregunta 7. En las especies dioicas existen 2 tipos de individuos, en los cuales los órganos reproductores son masculinos en unos y femeninos en otros. En otras palabras, está diciendo que hay macho y hembra. ¿Bien? Hay macho y hembra. Las diferencias físicas entre estos 2 tipos de individuos pueden ser fáciles de observar o no, dependiendo de si existe o no dimorfismo sexual. Las especies dioicas siempre necesitan a un individuo de cada tipo para reproducirse, lo que no sucede en especies monoicas o hermafroditas. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuáles son las características sexuales del Ascaris lumbricoides? A ver, Ascaris lumbricoides, ¿a qué grupo de animales pertenece? Pertenece a los llamados nemátodos. ¿Y qué son los nemátodos? Son gusanos cilíndricos o gusanos redondos. Hay 3 grupos de animales que son gusanos por toda su vida. A eso se llama helmintos, con H, helmintos. Los helmintos son los animales que durante toda su vida, desde que nacen, son gusanos. La oruga no puede ser un helminto porque se va a convertir en una mariposa, ¿te das cuenta? Entonces, los helmintos son los nemátodos, los platelmintos y los anélidos. Ahí están los 3 tipos. Platelmintos, gusanos planos. Ahí está tu flaca, la planaria, también está la tenia. Los nemátodos, gusanos redondos, gusanos cilíndricos. Ahí está ¿quién? El oxiuro, está el ascáride, oxiuro, ascáride, triquina.
Los anélidos, ahí está pues la lombriz de tierra, la sanguijuela, el gusano arenícola. Esos son anélidos o gusanos anillados o segmentados. Ya está. En el caso de anélidos, la mayoría son monoicos. ¿Qué quiere decir eso? Hermafroditas. En el caso de los platelmintos, la mayoría son monoicos, hermafroditas. Pero en el caso de nemátodos, la mayoría son dioicos. ¿Ya? En nemátodos, mayoría dioicos. En platelmintos, mayoría monoicos. En anélidos, mayoría monoicos. Así. Monoico es igual a decir hermafrodita. ¿Qué cosa es dimorfismo sexual? Dimorfismo sexual significa diferencias morfológicas entre macho y hembra, sin considerar las diferencias genitales. Listo. Porque es obvio, pues. La diferencia en genitales es obvio. Hablamos de el cuerpo en general. Entonces, esa diferencia morfológica entre macho y hembra se llama dimorfismo sexual. ¿Existe dimorfismo sexual entre el león y la leona? Oh, yes. ¿Quién es pelucón? El león, profe. ¿Ha visto? Si no, rasta. El león es pelucón. La leona, no, profe. ¿Quién es más grande? El león, el macho. Es casi el doble de grande y casi el doble de fuerte que una leona. Allá, ¿te das cuenta? Entonces, eso se llama dimorfismo sexual. Entre el gallo y la gallina. ¿Quién es más grande? Pues el gallo, profe. ¿Quién tiene una cresta más grande, más bonita? El gallo. ¿Quién canta? ¿Quién dice kikiriki? El gallo. ¿Te das cuenta? Eso se llama dimorfismo sexual. Entonces, el aspecto que tiene el macho difiere con el aspecto que tiene la hembra. Forma, tamaño, color. ¿En la especie humana existe dimorfismo sexual? Sí existe, pero no es tan marcado. O sea, no hay mucha diferencia. Existe sí, pero no es tan marcado. ¿Te das cuenta? Allá. En el caso de los nemátodos, existe dimorfismo sexual, macho y hembra. Pero este dimorfismo sexual se basa en cuanto al tamaño. La hembra es enorme, es grande, y el macho es pequeño, así, chiquitito. ¿Qué prueba así? Sí, pero a ella le gusta así, pues. O sea, será chiquito, pero es poderoso. Sabe hacer feliz a la hembra, pues. ¿Te das cuenta? Sabe manejar su herramienta. Entonces no te sientas mal, pues, sin ver, ¿ya? Anthony, no te sientas mal. Solo es cuestión nomás de saber cómo manejar tus herramientas. Nada más. Ya, no, profe, estoy triste porque varias me han dejado por eso. O sea, es sin ver. Aprende de los nemátodos. No se cohíben, no se inhiben porque son chipitaps. Así el chiquito la hace feliz y ella contenta. ¿Te das cuenta? Ahí está. La respuesta entonces sería dioico y con dimorfismo sexual basado en tamaño, en este caso de los nemátodos. Listo. Conchudaza. 8. Apis mellifera es la especie de abeja con mayor distribución en el planeta, ya que para la reproducción de la mayoría de las plantas con flores es el principal polinizador. Esta abeja forma enjambres en los cuales se presentan 3 castas: reinas, obreras y zánganos. Las reinas y obreras, a diferencia de los zánganos, nacen de huevos producidos por... ¿Y tu respuesta cuál sería? Habla. ¿Ya? Dilo, dilo.
la B. A ver, ¿será cierto la B? Y la respuesta es exactamente. Muy bien, Danixa. Buena chiripa. Cristel también dice la B, profe. Ajá. A ver. Escucha. Cuando un hermafrodita produce espermatozoides y óvulos, todo hermafrodita produce esos dos. Espermatozoide y óvulos. Eso produce un hermafrodita. Un hermafrodita no es exactamente macho, tampoco es exactamente hembra. Tiene los dos sexos juntos. Es un hermafrodita. ¿Está bien? Pero en mayoría de casos, los hermafroditas no fecundan sus propios óvulos, es decir, no fusionan o no fertilizan sus óvulos con sus propios espermatozoides, sino lo hacen con el semen de otro hermafrodita. ¿Así? Los hermafroditas, por lo general, entonces, lo que hacen es intercambiar semen para fecundar sus óvulos. ¿Por qué, profe? Para incrementar la variabilidad genética. Pero hay casos en que los animales, como prácticamente es muy difícil o casi imposible conseguir a otro hermafrodita debido al hábitat donde se encuentran, entonces optan por, ahora sí, fecundar sus óvulos con sus propios espermatozoides. Y en este caso sería la tenia, por ejemplo. ¿Así? La tenia se considera como una hermafrodita autosuficiente. Fecunda sus propios óvulos y eso se llama fecundación directa o autofecundación. ¿Está bien? Acá nos habla de abejas en la que, por ejemplo, las obreras, la reina, estas hembras se obtienen por fecundación cruzada. ¿Qué es eso? Cuando los organismos producen gametos y esos gametos de distintos organismos se unen, a eso se llama fecundación cruzada. Allá, cuando una planaria que es hermafrodita se encuentra con otra planaria que también es hermafrodita, estas planarias van a intercambiar semen. Entonces, cada una va a fecundar sus óvulos con el semen del otro. Eso se llama fecundación cruzada, pues. Entonces, los organismos que son dioicos y los monoicos o hermafroditas insuficientes realizan la fecundación cruzada. Los hermafroditas que son autosuficientes, como las tenias, realizan la autofecundación. En el caso de abejas, las reinas, las obreras, son resultado de una fecundación cruzada. El macho entregó su semen a la hembra para que la hembra fertilice esos óvulos y así nazcan nuevas reinas, nuevas obreras. Pero ¿cómo es que nacen los machos? Ahí sí, profe, es autofecundación. No seas imberbe. La hembra, la reina, para producir a los machos, lo que tiene que hacer es que los óvulos no sean fecundados por ningún espermatozoide. Los óvulos que no se fecunden por ningún espermatozoide, esos óvulos terminan desarrollándose como si estuvieran fecundados y dan origen entonces a los machos. Y eso no es autofecundación. ¿Cómo va a ser autofecundación inversa si el óvulo no se ha unido con ningún gameto? ¿Ya? Ni siquiera es ni fecundación cruzada ni autofecundación. Entonces, este tipo de reproducción se llama partenogénesis. La partenogénesis es el desarrollo de un individuo a partir de un óvulo no fecundado. Eso es partenogénesis. En el caso de abejas, termitas, hormigas y avispas, la partenogénesis es una forma obligada junto con la fecundación cruzada. Es obligado. ¿Por qué? Esta partenogénesis es necesaria para producir a los machos. Para producir las hembras se requiere machos. Para producir a los machos no se requiere machos. ¿Te das cuenta? Así funciona. Listo. ¿Qué es polimorfismo sexual? Polimorfismo sexual no existe, solamente existe polimorfismo nada más. Y polimorfismo se refiere pues a las distintas formas que presenta un organismo.
las variedades. Pero eso no te va a preguntar eso imberbe, ¿ya? Listo. Vamos con la 9. Las plantas tienen diversos usos en salud, alimentación, artesanía, etc. Con respecto a las plantas introducidas y nativas de América usadas en la alimentación, correlacione ambas columnas y señale la secuencia correcta. A ver, ¿camote qué es? Raíz, ¿sí o no? Camote es raíz. ¿Cebolla qué es? A la cebolla se le dice bulbo, igual que el ajo. Ajos y cebolla son bulbos, son tallos. Sin embargo, aunque se clasifiquen como tallos, los bulbos, en caso de cebolla y ajo, lo que realmente consumimos de la cebolla no son los tallos, sino son las hojas. Es decir, el tallo en el bulbo de cebolla y ajo es lo que está en el centro. Y las hojas cubren a ese tallo pequeño. Entonces cuando pico cebolla, profe, así es. Cuando picas cebollas, realmente tú vas a consumir las hojas. Y prácticamente muchas veces lo que está en el centro lo botan, ¿sí o no? Entonces lo que tú botas, lo que está en el centro, eso exactamente es el tallo. Así es. Y el resto vienen a ser hojas. Y esas hojas se llaman catáfilos. Catáfilos. Así es. Muy bien. Entonces, cebolla, como la pregunta está en relación a lo que consumimos, obviamente cebolla, aunque es un tallo, lo que consumimos de ella es exactamente las hojas. Entonces, cebolla, hoja. Rocoto es un fruto. Coliflor, profe, es flor. Sí, pero exactamente no es una única flor. ¿No? En el coliflor y en el brócoli son varias flores. ¿Así? Así es. Son varias flores en el brócoli y en la coliflor. Eso se llama inflorescencia. Así que cuando comes coliflor, no estás comiendo exactamente una flor, sino un conjunto de flores. Igual pasa con el girasol, porque muchas veces pensamos que el girasol es una única flor. Falso. Son varias flores en una sola en realidad, aunque no parezca así. Eso se llama inflorescencia. Bien. Quinoa, ¿qué es? Semilla. Espárrago, tallo. ¿Qué sale? ¿Qué sale? A ver. La E, ¿no? Ya está. Enfermitas. 10. Cada organismo eucariótico contiene una o más serie de cromosomas nucleares lineales que contienen los genes con la información que es transmitida hacia su descendencia y conservan a través de las generaciones la información de la especie. Esto se realiza en cada célula del individuo a través de divisiones celulares como la mitosis en células somáticas y la meiosis en células germinales. El ratón casero, ratón doméstico Mus musculus, es diploide con 40 cromosomas y es un modelo biológico muy usado en diferentes laboratorios del mundo. ¿Cuántas cromátides hermanas habrán en las células hepáticas al final de la metafase? Ya. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A ver, imberbes. Miren. Como te está hablando por metafase, si yo tengo una célula que está en metafase, lo ubico en el plano ecuatorial, ¿sí o no? Por ejemplo, he graficado que tiene 1, 2, 3, 4 cromosomas dobles, ¿sí o no? Si yo te pregunto, en esta célula que está en metafase, ¿cuántas cromátides tiene? ¿Cuál sería tu respuesta? Hay 1, 2, 3, 4. Hay 4 cromosomas. ¿Cuántas cromátides estás viendo? 8. 2 cromátides, más 2 cromátides, más 2 cromátides, más 2 cromátides. Son 8 cromátides. Pero ¿sabes qué? Esta pregunta vino de examen de admisión, pero tiene un pequeño error de construcción. ¿Cuál es el error, profe? Sí. El error dice cuántas cromátides hermanas.
¿Y por qué es un error eso? Estas dos cromátides son hermanas entre sí, pero estas dos cromátides ya no son hermanas con las dos que están acá. Tampoco lo son con las que están acá, con las que están acá. ¿Me dejo entender o no? La pregunta dice, ¿cuántas cromátides hermanas habrá? ¿Te das cuenta? Entonces, la pregunta tiene ese detalle de ser absurdo. Eso no tiene sentido. Entonces, simplemente la pregunta debió decir cuántas cromátides y no decir hermanas. ¿Te das cuenta? Entonces, el profe que planteó la pregunta se le escapó ese detalle. Y así vino el examen, pues, lamentablemente, ¿no? Entonces, a veces, como dice, no hay pregunta perfecta, ¿sí o no? Claro, profe. Ahí está. Así como no hay enamorada perfecta, ¿sí o no? Tú la conoces y te dice, pues, no, ella te dice, ¿tienes bono? ¿Te tocó bono? No, ya fuiste. Chao. Ya está. Entonces, como está diciendo que son 40 cromosomas, entonces, ¿cuántas cromátides? Ya pues, por favor. ¿Qué dice Nayumi? No todas dice. Todas dicen lo mismo. 80, claro. 80. La respuesta es Durex. Seguridad y confianza. 11. Marina cultiva una especie vegetal con cualidades curativas en su maceta. Ahora ella desea ampliar su cultivo con más ejemplares idénticos genéticamente, por lo cual decide colocar la planta en un terreno más amplio. En el campo de cultivo logra apreciar que a unos centímetros de su planta y en poco tiempo empiezan a crecer nuevas plantas de la misma especie. Marina observó la aparición rápida de nuevas plantas en el campo de cultivo porque la original posiblemente desarrolló. A ver. Acá se supone que no tuvo que haber participado semillas, pues. ¿Por qué, profe? Porque ella está cultivando ejemplares que produzcan descendencia genéticamente idéntica. Entonces, estas plantas no deben tener capacidad de formar semillas. Las semillas resultan de una reproducción sexual y de cada semilla se va a generar organismos que son genéticamente distintos. Entonces, estas plantas no deben producir semillas, pues, para que entonces su campo de cultivo tenga plantas que sean, pues, genéticamente iguales. Y la reproducción asexual, que es la que se usa aquí en este caso, tiene que basarse o bien a través de esporas o a través de los órganos mismos de la planta. ¿Cómo es eso? Que las plantas se pueden reproducir asexualmente a partir de sus hojas, a partir de sus tallos, a partir de sus raíces. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama propagación vegetativa. Reproducción asexual de las plantas a partir de órganos como hojas, tallos y raíces. ¿Te das cuenta? Esa es propagación vegetativa. Y la otra es la esporulación, la formación de esporas. Los musgos y los helechos producen esporas. Entonces la respuesta tiene que ser la C. ¿Por qué la C, profe? Porque el rizoma es un tallo subterráneo. O sea, bajo tierra, el tallo llamado rizoma, ese tallo rizoma, crece en forma horizontal, pero a partir de ese tallo se forma una nueva planta y también se puede formar otra planta. ¿Te das cuenta? Y las tres son genéticamente iguales. Eso es un rizoma. Un rizoma es un tallo subterráneo de crecimiento horizontal. ¿Ya? Ejemplo de rizoma, profe, ejemplo, un montón. El quión, por ejemplo, es un rizoma. Sí, cuando tú compras quión, ese quión es un rizoma. Parece raíz, ¿sí o no? Pero no es raíz, pues, es un tallo. Así que tú tienes tres tipos de tallos que consumes en tu alimentación. Rizoma, ejemplo, el quión. Bulbo, ejemplo, cebolla, ajo, aunque exactamente comemos las hojas de ese tallo. Y los tubérculos. Tubérculos, claro,
son tallos globosos subterráneos. Papa, mashua o yuco. ¿Está bien? Papa, mashua o yuco. Esos son tubérculos. Ah, y la oca, pues. Oca, papa, mashua o yuco. Listo. Esos son tallos. Listo. 12. Existen sustancias capaces de provocar alteraciones en la división celular. Una de estas sustancias es la cafeína, un alcaloide que inhibe en la célula vegetal la formación de la nueva pared celular durante la citocinesis. Si un cultivo celular vegetal de intensa actividad mitótica es tratado con cafeína por un tiempo muy prolongado, las células resultantes luego del tratamiento serían, ¿cómo serían? A ver, si yo tengo una célula vegetal, tú sabes que la célula vegetal cuando ya tiene dos núcleos se va a formar una pared y esa pared va creciendo, va creciendo, va creciendo y termina por separar a la célula en dos células, ¿sí o no? Claro, pero dice que la cafeína impide esto, impide que se forme este tabique, esta placa celular. Entonces, será una célula de gran tamaño con dos núcleos, por ejemplo. Y ahora, y si esta célula divide su núcleo, pero no divide citoplasma, será aún más grande con varios núcleos, ¿sí o no? Entonces la respuesta para 12 sería conchudazas. 13. En la siguiente gráfica se observa el proceso de desarrollo y madurez del fruto. ¿Ya? ¿Qué fitohormonas participan en este proceso fisiológico? ¿Cuál es tu respuesta? A ver. La B dice Danixa. Enma, mira, recién aparece Enma. Recién contesta Inverbita. Dice, burra mi amiga, que está arriba, dice. Allá. Ya. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Es la B. ¿Por qué, profe, la B? A ver. En la figura me muestran el desarrollo de un fruto y su maduración. Pero estaría comenzando con una florcita, ¿sí o no? Claro, bien. Escucha, para que exista semilla, la planta debe tener flor. Si no hay flor, no hay semilla. Para que se forme fruto, la flor debe tener pistilo. Si la flor no tiene pistilo, no se forma fruto. ¿Está bien? Listo. Es una regla general. Si yo quiero que mi planta produzca frutos, entonces tiene que haber flor, pues sí o no. Claro. Y mi flor debe tener, ¿qué cosa? Pistilo. O sea, entonces debo causar que mi planta florezca. Es lo primero, que florezca. Y por lo tanto le aplico ¿qué? Le aplico gibberelina para la floración. Gibberelina. Una vez que ya se formó la flor, pues se va a formar la semilla. Y una vez que se forma la semilla, comienza entonces el pistilo a crecer para convertirse en un fruto. Y ahí estaría actuando ¿quién? En ese orden estaría actuando la auxina, pues. La auxina. La auxina es la hormona que induce el desarrollo del fruto. Pero a su vez, la auxina, cuando induce el desarrollo del fruto, también está estimulando a que se sintetice otra hormona. La auxina estimula la síntesis de etileno y cuando se produce etileno comienza el proceso de maduración del fruto. Así que ya sabes, gibberelina para la floración, auxina para el desarrollo del fruto y etileno para la maduración del fruto. La respuesta es burras. 14. Un grano de polen cae desde la antera que corresponde al estambre hasta el estigma que corresponde al pistilo.
donde se formaría el tubo polínico que servirá para el transporte de las células espermáticas hacia el saco embrionario, en el cual se unirán con alguna de sus células. Una célula espermática con la ósfera y otra con la célula polar. La descripción anterior hace referencia a las angiospermas presentan dos fecundaciones a diferencia del resto de plantas. Es decir, si comparamos a gimnospermas con angiospermas, las gimnospermas para formar la semilla requieren de una fecundación, pero las angiospermas requieren dos fecundaciones. Las angiospermas realizan una doble fecundación, y eso es exactamente lo que el texto está describiendo, una doble fecundación. Para formar la semilla se requieren dos fecundaciones. La respuesta para la 14 sería entonces, ¿dónde está? Polinización, cuando el polen cae de la antera, o sea, antera es esto, el estambre, y esto es antera. Esto es pistilo, la botellita, y el piquito del pistilo se llama estigma. De la antera al estigma, la caída de ese polen se llama polinización. ¿Ya? Entonces, el texto describe también polinización, pues. Polinización y doble fecundación en angiospermas. Sería droga, qué rica. Y la última, señores. Durante el periodo de la profase 1 de la meiosis, conocido como paquiteno, ocurre el intercambio de genes entre las cromátides de los cromosomas. Este intercambio genético se realiza mediante un sobrecruzamiento, el cual ocurre inmediatamente después de... Y tu respuesta es... Rápido. Danixa. Enma. ¿Cuál es la clave? Para 15. Danixa nos dice que es bonita, pero con cirugía. ¿Ya? Exacto. Cromátides no hermanas y se hace después de una sinapsis. Así es, señores. ¿Recuerdas la bandida de los dedos? De los dedos virginales, ¿sí o no? Colocar así los deditos, los dedos me representan cromosomas, ¿sí o no? El ramo de flores, el bouquet, ¿sí o no? Junta los dedos y esto es sinapsis. Sobrecruza los dedos y esto es crossing over. Se forman los quiasmas, ¿sí o no? Intercambio genético. Leptoteno, cigoteno, paquiteno. Bouquet, sinapsis, crossing over. ¿Te das cuenta? Y lo otro, otra vez, un cromosoma y otro cromosoma, ambos cromosomas con sus dos cromátides hermanas. Cuando se produce la sinapsis, el apareamiento, luego sigue el crossing over, sobrecruzamiento, que se forman los quiasmas. Los quiasmas se van a formar entre cromátides no hermanas, no entre cromátides hermanas, porque si el intercambio genético sería entre cromátides hermanas, entonces tenemos que hacer así. Entonces, ¿para qué se juntan si al final las hermanas se van a sobrecruzar? No tiene sentido, ¿sí o no? Entonces, lo que se sobrecruza son las cromátides no hermanas. El intercambio genético se hace entre cromátides no hermanas. Ya está. Bien, chicos, esa es la respuesta. Así es, la clave es burras. Listo, chicos, gracias. Fue un placer. Hasta la próxima. Y no se olviden de suscribirse a mi canal, por si acaso. El gallo, por favor. Tengo mi canal, ya saben, ¿ah? Suscríbanse. Hay un concurso, hay plata. Por favor, si no, por las puras voy a hacer concurso, si no. Biología con Benjirak. Busca YouTube, Instagram, Biología con Benjirak. Ahí está el logo de la tortuga, la tortuguita. Listo, listo. Chao, chao, tóxicas. Chao.